Lo que traigo aquí es un avance de investigación de la relación educación-sociedad en México. Y se trata de retomar los estudios que se han hecho sobre el particular. Uno es el estudio de Pravda sobre la educación básica, sobre la educación, las inequidades educativas, así plantea el problema Pravda, tratando de estudiar el sexenio 82-88. Como ustedes saben, que en ese entonces se inicia un nuevo régimen, por así decirlo, socioeconómico, que está presidido por la lógica neoliberal. ¿Qué quiere decir esto? Que los gobiernos de la revolución fracasaron en la famosa industrialización a cualquier costo bajo la égida de la unidad nacional. Este fracaso, desde mi punto de vista, partió del problema de que no se preocuparon por el desarrollo realmente. Se preocuparon por la ganancia inmediata, eso sí, a cualquier costo, y inmediata, y eso significa crecimiento, que no desarrollo. Crecimiento es utilizar lo que hay para lograr en plena guerra las ventajas del mercado abierto, no satisfecho por los problemas precisamente de la guerra, y entonces las exportaciones manufactureras crecieron enormemente y México fue, en este caso yo diría que el campeón de esa forma de crecimiento. Pero en lugar de apostarle a el desarrollo interno de las fuerzas productivas, empezando por la educación, esta la contrarreformaron, yo diría, después de la etapa cardenista, ¿verdad?, en la cual la educación contribuyó activamente al desarrollo educativo en el campo y en la ciudad. Recuerden que entonces se construyó la educación superior, el Politécnico, y la educación básica participó activamente junto con el programa de reforma agraria, etc. Pero a la educación se le controló a nivel nacional, se le utilizó políticamente, yo diría más que otra cosa, como un aparato ideológico de Estado a nivel nacional. He escuchado a la dirigente del sindicato decir que nosotros tenemos un compromiso con el Estado, que es mantener la convivencia a nivel nacional, el orden, y yo creo que ese es el papel que más jugó como elemento ideológico de Estado. No por algo la unidad nacional también fue trasladada como retórica educativa, como principio educativo. Claritamente se ve en los 40, 43, 45, como esa retórica se trasladó a la educación. Entonces, ¿de qué se trataba? De controlar toda una sociedad desde la niñez, casi nada. Y el modo es jerárquico, como otro aparato, como todos los demás, como un control corporativo. Se dispensó una educación igual, estandarizada para todo el mundo, para todas las etnias, para todas las culturas, etc. Y eso creo que fue el acabose. Claro que el sistema funcionó muy bien mientras estaban las condiciones propicias para el desarrollo, para el crecimiento, ¿verdad? Pero una vez que se protegió, por ejemplo, la industria nacional, ¿verdad?, y se llegó al máximo, es decir, y se descuidó el desarrollo. El desarrollo empieza, yo diría, por la educación. Ahora ya lo sabemos. Esto como que costó mucho tiempo saber, pero en la educación
se hizo un control, ¿verdad? Imponer los mismos contenidos educativos, las mismas prácticas para todo el mundo. Eso a la vuelta de los 68, ustedes saben, el sistema ya estaba quebrado. La expresión estudiantil es lo último que ocurrió, ¿verdad? Mostrando que la superexplotación del trabajo simple, barato, regalado, ¿verdad? Ya no podía avanzar esa industrialización dependiente, ¿verdad? Subdesarrollada, etcétera. Y desde entonces los gobiernos, Echeverría en concreto, trató de hacer una reforma, recordemos, desarrollo compartido, tratando de que el trabajo también participara activamente, ¿verdad? Y de que el capital se diera un poco para el desarrollo. Se quiso transformar la educación, los contenidos, y se formó esa UAM. Ese es un ejemplo de que sí había una reacción de parte del gobierno, pero esta reacción partió del movimiento del 68. Entonces, el tercer mundismo a nivel de América Latina no fue aceptado. Las mismas élites que habían sido consentidas por el régimen desde los 40 se opusieron rotundamente y fracasó ese intento. Después, los dos siguientes gobiernos, Echeverría y López Portillo, también trataron de avanzar, de recuperar ese hegemonismo que habían tenido a través de la educación. Aumentaron los presupuestos a nivel de educación superior y también a nivel de educación básica. Y dos sexenios, ¿verdad? El sexenio de López Portillo, recuerdan ustedes, un objetivo era educación para todos. Se logró un avance increíble. Prácticamente se estaba cubriendo educación para todos. Pero el mismo López Portillo dijo, este sería el último gobierno de la revolución, porque así se llamaban, así se autodenominaban, porque el presupuesto educativo ya no alcanzaba para más educación. Ya regía en la práctica la lógica neoliberal, de que la educación cuesta, de que la educación reporta a quien la recibe, ¿verdad? Mayor educación, mayor ingreso, etc. Bueno, entonces había que cambiar el sistema y se inició este cambio en el sexenio 82-88. Pravda se refiere al diagnóstico educativo que hace en términos de inequidades educativas, mientras Guevara se refiere a la baja calidad de la educación mostrada en los bajos índices de aprovechamiento de la educación básica, media y superior. Esto es importante porque son los diagnósticos previos a la reforma de 92 de Salinas, en que descentraliza la educación como una manera para resolver el problema de las inequidades y para resolver el problema de la baja calidad de la educación. Cuando hablo de la baja calidad de la educación, quiero decir que se repercute en toda la sociedad. En términos económicos se habla precisamente de una baja productividad. Esa baja productividad del trabajo que hasta la fecha nos persigue y que ahora la utilizamos, ¿verdad?, para competir en el mercado internacional, una fuerza de trabajo simple, barata, si no es que regalada, y la reforma última nos los acaba de mostrar. Eso va a ser la gran reforma estructural del sistema, ¿verdad? Y esto significa que en la División Internacional del Trabajo nos toca una tarea que es ese trabajo pesado, simple, ¿verdad? Es decir, maquilero. O sea, tal parece que todo ese proceso de industrialización, etcétera, vino a terminar en un país precisamente que ofrece su fuerza de trabajo simple,
con quizás 8 años y más de escolaridad, pero imposible del desarrollo de las perspectivas. Yo pienso que esto impidió a nuestro país otra opción. No se puede tener otra opción si no se tiene una fuerza de trabajo con un mínimo de calificación y orientada al desarrollo, ¿verdad?, a la formación ciudadana, etc. Ese es, como prueba entonces, estos dos análisis, el de Prada y Guevara, sirvieron para la reforma de Salinas. Pero esta reforma, curiosamente, se firma hasta el 92, 2 años antes de que saliera del poder, y él no podía cambiar desde el inicio los contenidos. Hay contenidos importantes como es darle más horas a ciertas materias como es matemáticas, español, etcétera, ¿verdad? Y cualquier reforma educativa implica una reforma a fondo, empezando por las normales. Y las normales no pudieron reformarse, sino que hasta la fecha se está buscando una reforma determinada. Entonces, mi punto de vista es que cualquier opción que se busque, es necesario hacer un diagnóstico. En este caso es mi interés precisamente utilizar el sistema educativo básico, especialmente, aunque no descuido los otros niveles, ¿verdad?, puesto que se trata de la educación para todo el mundo, la educación básica, la educación que es la base para que todo el sistema pueda desarrollarse. Entonces, este es mi punto de vista en torno a el papel que ha jugado la educación. Creo que jugó un papel más bien político-ideológico para el régimen imperante que un papel integral de la formación de las nuevas generaciones, y que pudiera tener elementos para optar por opciones mejores en la división internacional del trabajo. Y un ejemplo lo tenemos los países que sí lo hicieron, como los países asiáticos. No digo que vayamos a copiar eso, ni mucho menos, pero sí hay otras rutas, hay otras formas de hacerlo. Gracias. Interesante repaso que nos ha presentado el maestro sobre